Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Disculparnos por los inconvenientes técnicos. Desde la Asociación La Memoria Perdida por nuestra historia y memoria queremos daros las gracias también al Gobierno de Navarra por poder hacer este evento y ahora pues nuestras invitadas se van a presentar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tengo el honor de presentar esta mesa junto a dos compañeras fantásticas y junto a la Asociación de La Memoria Perdida, que he visto crecer el proyecto que era chiquitito y estoy orgullosa de verlo cada vez más grande y de cada vez que cada vez más gente aprenda de este proyecto. Como sabéis, bueno, yo soy la presidenta, soy María Martín Romero, soy la presidenta de La Bolaera, una asociación de Granada que, bueno, uno de nuestros objetivos fundamentales es la lucha contra la violencia machista, pero también tenemos otros grupos de trabajo, como es recuperar la memoria de las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia. De eso vamos a hablar aquí esta tarde. La historia la han escrito siempre los vencidos y además hombres. O sea, los ganadores y además hombres. Con lo cual, a las mujeres éramos las que siempre perdíamos. Las mujeres nos relegaban al cuidado, a la casa, pero eso no significaba que no tuviéramos relevancia, puesto que en tantas ocasiones nos ha arrancado nuestra pluma, nos han arrancado nuestros pinceles, nos han arrancado nuestras manos, nuestros ojos, nuestras voces, y nos la han arrancado el sistema patriarcal que tenemos. Ya es hora de poner a las mujeres en su sitio, ya es hora de que la historia nos dé el puesto que merecemos. Ya es hora que al 52% de la población que no nos han escuchado nunca, que no nos han visibilizado y que no hemos sido importantes pese a haber parido a la otra mitad de la sociedad y ser la base de todas las economías de todos los países y de todos los pueblos, pues nos han relegado como siempre a los cuidados, a las cocinas y al más ostracismo tan brutal que hemos vivido, ¿no?, a lo largo de la historia. Nosotras tenemos un grupo de trabajo, tenemos el honor de tener a Antonina Rodrigo. Antonina Rodrigo, ya con 90 años, granadina de nacimiento, es una de las referentes a la hora de escribir biografías de mujeres, sobre todo biografías de mujeres olvidadas. No sé si conocéis la figura de Mariana Pineda en Granada. Mariana Pineda fue nuestra heroína de la libertad y fue la que hizo la gran biografía de Mariana Pineda cuando todavía ni siquiera se podía hablar de la biografía de las mujeres. Se hablaba de Mariana Pineda por Federico, porque habló de su Marianita, ¿no? Pero más no se había hablado. De hecho, Mariana Pineda fue la gran heroína porque fue la heroína del pueblo. Marisol hizo una serie con ella, la relegaron solo a ser la... Está bien hecha, pero la relegaron solo a que era por celos, ¿no?, que no le hacía caso. Y no era solo eso. Mariana Pineda la asesinaron por ser leal a su amigo. Y sus amigos pues dejaron presente la cobardía que han tenido los hombres cuando han puesto una mujer delante de ellos. A Mariana Pineda la asesinaron en Cadalsovil y ellos evidentemente se largaron fundamentalmente a Gibraltar. Entonces en Granada sí le tenemos a Mariana un compromiso brutal, ¿no? Representa la figura de todas las mujeres granadinas y yo creo que de todas las mujeres de la historia.
no sé si sabéis que en el Parlamento Europeo hay una puerta que se llama la Puerta de Mariana Pineda. Bueno, pues la biógrafa oficial de Mariana Pineda es Antonina Rodrigo. Os he traído este libro, que es una joya, que se llama Mujeres granadinas represaliadas. En Granada, como en tantos lugares, no dio lugar a que hubiera guerra de tiros, de enfrentamiento, de trincheras. En Granada hubo fusilamientos y asesinatos en masa, como en muchísimos lugares. Y en Granada, aparte de al Internacional Federico, asesinaron a mujeres tan relevantes pues como la boticaria Roja, como la zapatera, que en ella se basó también, sabía Federico de lo que estaba hablando. Vidas de mujeres que representaban la vida social. Las mujeres dinamizamos la vida de los pueblos, de las ciudades. Y estas mujeres se codeaban con los intelectuales del Ateneo, del primero del siglo XX. Nosotros en Granada decimos que todavía vivimos en la contrarreforma de los reyes caóticos, como les decimos, porque después de la época nazarí, el pueblo andalusí se quedó huérfano de todo. Nos impusieron una religión que no era nuestra, y os estoy hablando que Granada era la tierra de las tres culturas, ¿no? De las tres religiones, la judía, la cristiana y la musulmana. Y convivían, bueno, pues cosas, ¿no? Pero convivían, sabíamos convivir, éramos la tierra de las tres culturas. Y les costó mucho a la cristiandad, hacer la otra vez suya, ¿no? Entonces, los estragos que se hicieron, tanto que se habla de Isabel la Caótica, pues Isabel la Caótica, que dicen que ahora ya lo que me faltaba por hoy, que era feminista, ¿ya? Bueno, que sea santa, que la hagan santa, a mí eso me da igual, que vaya al cielo. Pero que sea feminista ya, eso ya duele, eso ya sí que es verdad que duele, cuando fue la primera que a su hija la humilló, la maltrató y la encerró, ¿no? Y la tacharon de loca a lo largo de toda la historia, ¿no? Cuando la heredera tendría que haber sido su hija, evidentemente. Entonces, bueno, pues nosotros en Granada hemos vivido en la contrarreforma, en el cuchicheo, en el, ahora te digo una cosa, el secretismo, el miedo, la cobardía. Todo eso es Granada también, aparte de una ciudad maravillosa. A finales del siglo XIX empezó un resurgir de toda la intelectualidad, como os he dicho, no solo de hombres, pero también de muchas mujeres importantes. Nosotras hicimos un trabajo sobre la boticaria Roja, que a través de un compañero periodista que se llama Gabriel Pozo, recuperó toda la historia, una historia maravillosa, que eso sí que es una historia para hacer una serie de Netflix y no las tonterías que nos están vendiendo y que se les meten a nuestros niños y a nuestras niñas por los ojos, ¿no? Me da tanta pena que no se conozca nuestra historia y que se estén preocupando y ocupando. Yo como maestra, como técnica de igualdad, me duele tanto que a nuestras niñas y a nuestras niñas no se les eduque en saber conocer nuestra historia, porque sabéis que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vivimos tiempos tan difíciles, ahora mismo tan difíciles, con los niños, con nuestros adolescentes, con nuestra cultura. Ahora estamos otra vez en el cuchicheo, estamos otra vez cuando pegar puñaladas por detrás, pegar puñaladas cobardes, o en sentarte en un sillón y poner verde al otro a través de un tweet, o a través de un Instagram o un TikTok, o en un bar. Eso, la
lo que bien conocemos en esta España profunda de las peleas de bar, ¿no? Mucho hablar, pero no se llega a hacer nada. Necesitamos tanta gente tan valiente como esta gente que vamos a hablar. Necesitamos tantas mujeres, y os apelo porque sois la mayoría de mujeres y a partir de ahora voy a hablar en femenino porque es lo justo y necesario. Bastante se ha hablado ya en masculino. Entonces, necesitamos mujeres que den el paso. Yo estoy segura que todas las que estáis aquí habéis dado el paso. ¿Por qué estáis aquí? Porque tenéis conciencia feminista y conciencia de clase. Porque a un acto donde el título es Mujeres invisibilizadas de la guerra civil, pues como que a la mayoría de la gente le echa para atrás. Van a hablar las feministas, van a hablar de la guerra. O sea, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, el que estéis aquí acompañándonos, el que todas estas caras de mujeres maravillosas que tenéis conciencia y que sabéis de lo que vamos a hablar y que os habéis preocupado en venir una tarde medio lluviosa y con frío en estar aquí, pues estamos eternamente agradecidas. Así que os doy un aplauso a todas. Me gustaría hablar también de mujeres como Marina Kamenskov, que la conocéis bien, una maestra de Pamplona que fue víctima del franquismo también, asesinada en 1936. Fijaros, en el barranco de Arizna, en Granada, es la gran tumba. Bueno, para empezar, allí no está Federico. Allí se pueden gastar todos los dineros de la memoria histórica, de todo lo que quieran. Allí no está Federico. Imaginaros una familia de burguesía, bueno, eran agricultores, pero tenían pasta. Pues, evidentemente, no iba a dejar a su madre, con lo que era la madre de Federico, y con lo que tenía Federico, a que se quedara allí, en una tumba, ¿no? Que mucha gente pasa. Federico no está allí y la familia sabe perfectamente dónde está enterrado Federico, y lo triste es que la pasta es la pasta. Y cuando se nombra, y es muy duro decirlo, pero lo digo así como granadina, la figura de Federico, mientras siga oculto, más castada, desgraciadamente. Entonces, mientras tengamos estas fundaciones en manos de gente responsable, por muy familiares que sean, aunque sean la cuarta y quinta generación de la prima hermana de la cuñada Angustia, pues va a seguir sin aparecer Federico, evidentemente. Hablamos mucho de Federico en Granada, pero no tenemos ni siquiera un rótulo en los lugares donde vivía Federico. Ni lo tenemos en la casa de los Rosales cuando lo sacaron, ni lo tenemos en las casas de particulares donde vivió en Puerta Real. Ahora Miguel Poveda ha abierto un pequeño museo. Miguel Poveda, en particular, un cantante que yo lo admiro muchísimo, y que tenga que poner un museo de Federico en Granada, le es para clamar al cielo, ¿no? Pues eso está pasando. Porque no funciona, o sea, no les interesa la realidad, no les interesa la verdad duele, y la verdad de lo que estamos hablando mucho más, la verdad de estas mujeres que no le han interesado a nadie, que no han escrito nadie, salvo pequeñas autoras que, claro, no se sabe ni quiénes son, aunque estén reconocidas, ¿no? Y a mí me duele, personalmente me duele mucho. Nosotros cuando hacemos algún recorrido de alguna visita, ¿no? Hacemos, pues eso, a través de nuestras guías, hacemos recorridos culturales por la ciudad, procuramos siempre hablar de las mujeres, siempre. Procuramos hablar de las poetas andalusíes, leemos poesía andalusí, hablamos de las comidas que hacían en las casas andalusíes, hablamos de la represión que sufrieron las mujeres andalusíes, cuando las capitulaciones tan cacareadas que dijeron que nos dieron todos los derechos y que se quedaron, mentira, o sea, los soldados de la Inquisición, bueno, no habían creado toda la Inquisición, recién tomada Granada, se metían en las casas del albaicín porque tenían que estar abiertas, y violaban a las mujeres, las dejaban y hacían lo que querían con ellas.
Por supuesto, expulsaron a los judíos, pero los moriscos se quedaron. Lo que dicen que los andaluces somos muy escandalosos, pues todo esto viene por algo. Somos escandalosos, hacemos las matanzas del cerdo, limpiamos los sábados. La matanza del cerdo normalmente en muchos pueblos se sigue haciendo todavía en las puertas de las casas. El pegar voces todavía se sigue haciendo. Somos muy escandalosos, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque era la forma de que tenían los andalusíes para decir que no eran moros, que no tenían nada que ocultar. ¿Entendéis? Entonces, todo viene por algo. Y estamos orgullosos de ser escandalosos. Muy orgullosos de ser escandalosos. Y más que tendríamos que ser. Porque no nos van a quitar, como vosotros no nos van a quitar la conciencia del pueblo, aunque nos denoten y seamos en la serie Las Criadas y seamos pues la gente de eso, los agricultores, la gente cateta, los castrojos, los que no tienen cultura. Claro que Andalucía no se dan cuenta los que escriben las series que nacieron figuras como García Lorca, como Picasso, como Miguel Hernández, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, triste, muy triste que Andalucía se la trate como se la trata en este país, siendo el crisol de cultura que somos. Pero no he venido a hablar de Andalucía. Pero bueno, yo tenía que hablar de Andalucía. Porque voy con mi tierra, pues, por bandera. Quería hablaros, pues eso, de María Camino Scott, una maestra de Pamplona, víctima del franquismo, asesinada por dar clases, por creer en lo que quería, por enseñar a los niños y a las niñas. Amelia Azarola, una joven navarra de familia republicana, que fue objetivo de un encierro y proceso judicial, asesina, una mujer que a pesar de no tener una participación política activa, fue señalada y perseguida por su relación con el delegado de UGT y se convirtió en un símbolo de la resistencia. Como he hablado de la boticaria Roja, que la mataron precisamente por eso, por ser hija de una criada que se enamoró un burgués de allí de Granada, la dejó embarazada, como no, teniendo otra familia, pero a la niña sí le dio una buena educación. Fue compañera de Federico y se llamaba Milagro Almenara. Y la mataron a ella y a la madre, pues, porque una mujer no podía ser farmacéutica. La Bolaera conseguimos que la Facultad de Farmacia, que es una facultad bastante conservadora, pues le pusiera un nombre a un aula. Viniera la rectora y le pusieron un aula. Y además contactamos con la familia, con las descendientes de Milagro Almenara, y vinieron, fue un acto, la verdad, muy bonito. Pues esas son las cosas que tenemos que seguir haciendo las mujeres. El reconocer a nuestras propias mujeres. ¿Cuántos actos como estos hacen falta? Estoy segura que vosotras seguiréis haciéndolo. Bueno, pues ya voy a presentaros esta tarde la tecnología no está con nosotros. Algo mucho. Bueno, a mi derecha está Rosa Sansegundo, una querida amiga que nos conocemos hace muchos años de lucha. Es profesora, es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid en Información y Documentación. Especializada en biblioteconomía, ¿verdad? Y sobre todo en la perspectiva de género y en la ciencia de la igualdad. Ha sido directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Pertenece a la junta directiva de varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género. Es vocal de igualdad de la Plataforma del Voluntariado de España y presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Así que sin más, y no me enrollo más, que ya os he echado la charla, le doy la palabra a Rosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todas. Tengo la voz malísima, vengo súper resfriada, pero bueno, espero que no se que me quede afónica a mitad de la tarde. No estoy en mis mejores momentos.
y espero que sepáis disculparme. Quería, en primer lugar, agradecer muy especialmente a la Asociación La Memoria Perdida por organizar este acto, que yo creo que es absolutamente conveniente. Como decía María y como decía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores, y siempre la han escrito los vencedores, y la siguen escribiendo, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres que hemos liderado en la historia de la humanidad absolutamente todos los procesos de cambio, los hemos liderado las mujeres. ¿Y por qué los hemos liderado? Porque siempre hemos estado en las peores condiciones. Pero luego, en las distintas revoluciones, en los distintos movimientos sociales, ellos ocupan los espacios de poder, escriben la historia y hemos quedado fuera. La iconografía nos representa a nosotras siempre. La iconografía de la Revolución Francesa, de la Primera República Española, de la Segunda República Española, de la justicia, de la libertad y de tantas cuestiones, la iconografía está representada por la mujer. Hemos liderado los procesos de cambio en las dictaduras de América Latina en los años 60 y 70. Eran las mujeres con un pañuelo en la cabeza, un pañuelo dando la vuelta a un obelisco. Hemos liderado la Revolución Soviética, la Segunda República, que venimos hoy a hablar en parte de la Segunda República. Hemos liderado todos los movimientos, pero no hemos escrito, como no hemos sido nunca las vencedoras, no hemos ocupado los espacios de poder y seguimos sin ocuparlos. Las mujeres, en la actualidad, en el planeta Tierra, el 98% de la propiedad privada está en manos de varones, solo el 2% está en manos de mujeres, o sea, son los propietarios del planeta. Entonces, bueno, pues tenemos un poder, por no decir no tenemos ningún poder, prácticamente insignificante. Entonces, bueno, pues en un momento, cuando viene una dictadura atroz, como dice Paul Preston, que fue mucho peor el franquismo que el nazismo, fue muchísimo más atroz en muchos aspectos, fue mucho más atroz. Con las mujeres todavía una represión distinta y, si cabe, todavía más atroz, que es un poco lo que venimos a exponer esta tarde. Hubo una represión muy distinta a los varones y a las mujeres, la represión que hizo la dictadura fue muy distinta. Hubo fusilamientos en ambas partes, para hombres y mujeres, pero se fusilaron a mucho más varones. Sin embargo, la parte de las mujeres tenía otro tipo de represión. Las mujeres sufrieron otro tipo de represión muy atroz, muy distinta a los varones. Existió, como se dice, una especificidad de represión de las mujeres, ¿no? Tanto durante la guerra civil como en la posguerra, que fue muy dura para las mujeres, como en un momento después, fundamentalmente para las mujeres republicanas. Durante la Segunda República, las mujeres habíamos conseguido muchísimos derechos. Hubo un movimiento feminista internacional muy potente a finales del XIX e inicios del siglo XX. El movimiento feminista y las internacionales socialistas y comunistas. Había un movimiento internacional feminista muy fuerte. En España también hubo un movimiento feminista fortísimo en los años 20. Había un feminismo organizado muy potente y se consiguieron muchas cuestiones, muchos derechos. De hecho, en la Constitución de la Segunda República, 1931, quisieron las constitucionalistas que entraran en las constituciones los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Para que luego esos derechos no se vulneren con los distintos cambios. Es una cuestión que no se consigue fácilmente, Es todavía un campo de batalla que los derechos de las mujeres entren en las constituciones. Bueno, pues también ocurrió en la Segunda República, pero se consiguieron muchos derechos. Se consiguieron los derechos sexuales y reproductivos, se consiguió el divorcio, se consiguió que el divorcio es un derecho que luchamos las mujeres, pero los hombres se divorcian, luego ellos también por el divorcio, piden el divorcio, pero nosotras somos las que lo luchamos, ¿no? Porque estamos mucho más perjudicadas, ahí es evidente, ¿no? Se consiguieron muchos derechos, incluso se consiguieron muchos derechos, como os decía, el divorcio, y se consiguió la abolición de la prostitución en 1935 y se consiguieron bastantes derechos para las mujeres muy fundamentales. Cuando llega la dictadura y según va ganando Franco en el bando nacional, se van perdiendo absolutamente todos los derechos. ¿Hubieran podido imaginar las mujeres de la Segunda República que iban a pasar a ser menores de edad, como ocurrió después, ¿no? Que las mujeres ni siquiera estaban equiparadas a la minoría de edad en la actualidad como los menores de edad en la actualidad? O sea,
hubo un cambio muy grande y una pérdida de derechos descomunal, que esto es bastante conocido. Las mujeres, una de las cosas que se les castigó duramente, es que rompieron en la Segunda República, rompieron las reglas patriarcales, rompieron muchas, las mujeres tomaron las riendas de su vida, pasaron del espacio privado a ejercer y a estar en el espacio público. Como nos decía la gran Emilia Pardo Bazán, a las mujeres, esto finales del 19, inicios del 20, a las mujeres se los consideraba como animales. Se hablaba, Emilia Pardo Bazán hablaba que a las mujeres no se las educaba, se las domaba, se nos trataba como animales. El índice de analfabetismo a finales del 19, inicios del 20, superaba el 90% en las mujeres. O sea, vas generaciones atrás, a mí cuando dicen, yo me gustaría vivir en cualquier época, yo no me voy a ninguna época. Eran analfabetas, o sea, estábamos tratadas como animales. E incluso hay un libro muy bonito de Mercedes Gómez Blesa, titulado Clásicas y Modernas, no, Modernas y Vanguardistas, perdón. Y lo que cuenta es que las mujeres en los años 20 cambiaron el atuendo en el vestido, dejaron de utilizar unos vestidos que las inmovilizaban, empezaron a hacer deporte, se cortaron el pelo a lo garzón, el pelo cortado a lo garzón. ¿Y por qué llevaban el pelo largo las mujeres con anterioridad? Bueno, porque y llevaban una cola de caballo. ¿Por qué? Porque se las agarraba a las mujeres para que obedecieran, se las agarraba de la cola de caballo. O sea, es tremendo, pero esto hace no tantos años. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre en la Segunda República? Que las mujeres toman las riendas, dejan de estar ubicadas en el espacio privado, que hemos estado relegadas durante siglos y milenios. No hemos estado ni en el lenguaje, ni en la ciencia, ni en el espacio público, no existíamos, ¿no? Como se dice, aquello que no se nombra no existe, no existíamos para nada. Entonces las mujeres en la Segunda República es un momento absolutamente glorioso para las mujeres, que pasamos de ocupar el espacio privado a ocupar el espacio público. Eso es lo que no perdonó la dictadura, lo que no les perdonó a las mujeres, ¿no? Porque se saltan esas reglas patriarcales de sumisión milenaria a los varones. Entonces, ¿qué ocurre con la dictadura? Como os decía, que la dictadura, hay muchos investigadores, y digo investigadores en masculino porque la mayoría son masculinos los que asientan esto, que hubo una represión muy dura hacia las mujeres y que incluso se atreven a decir y a contrastar que fue peor que el nazismo. Hubo una violencia física y de todo tipo contra las mujeres muy fuerte, una violencia sexual, una violencia de abusos, violaciones, ser familia de un rojo o familia rojo en la posguerra, lo que se denominaba rojo, que podía haber sido republicano, etc., que era la mayoría de la población. En España no hubo una guerra. Esto es como lo que se denomina hoy, que estamos en la duda de que si en Gaza hay una guerra o es un genocidio. Es que yo no diría ni que es un genocidio, es un holocausto, que es lo mismo que ocurrió en España. En España no hubo una guerra. En España hubo un golpe de Estado contra una sociedad democrática y contra una democracia. Hubo un golpe de Estado que la mayoría de la población era demócrata. Y hubo una violencia tremenda contra esa población. De hecho, se produjo un cambio de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Se hace un cambio en el militarismo, un cambio de estrategia de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras y la Segunda Guerra Mundial ya fue una guerra muchísimo más tecnológica y con otro tipo de armas. Bueno, pues el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial fue el golpe de Estado que se hizo contra la población civil y fundamentalmente contra las mujeres, de forma similar a como está ocurriendo hoy en Gaza, ¿no? Que es contra las mujeres, que hemos sido siempre, el cuerpo de las mujeres ha sido un arma de guerra. Y se abusó y se violó de forma sistemática a las mujeres durante la posguerra, duró hasta los años 40 aproximadamente. Cuando España entra en la ONU ya empieza entre comillas diría, porque bueno, hay muchas mujeres que fueron detenidas años posteriores que cuentan violaciones terroríficas, pero bueno, de forma más oficial o pública o en la calle,
voy a decir de forma pública, esas violaciones públicas se terminan cuando España, en los años finales de los 40, inicios de los años 50. ¿Quién fue el ideólogo, que esto es bastante conocido, el gran ideólogo que fue un catedrático de psiquiatría? Sabéis que la universidad republicana se desmonta entera la administración, se depuró el 100% de los funcionarios y los trabajadores y trabajadoras públicos de la administración republicana, hubo una depuración al 100%. En ese momento había en España 12 universidades. De las 12 universidades, 8 rectores van al exilio y 4 rectores son fusilados. O sea, el dato es más que importante. Esto sin computar a Unamuno, que también se sabe que ya fue fusilado, que fue asesinado, por un falangista que no era alumno de él. Entonces, estamos en un momento en la época en los primeros años de la dictadura, que hay que rellenar esa universidad. La Universidad Republicana fue una universidad absolutamente brillante, pero en todos los ámbitos, en la filosofía, en literatura, en música, en todos los ámbitos. Cárdenas, entonces el presidente de México, recibió a los cuadros de la República, recibió a los padres y montó en México, floreció con los cuadros de la República, floreció la universidad de la UNAM fundamentalmente en México. Bueno, pues cuando empiezan a ocuparse de la universidad los nuevos catedráticos, el masculino, porque no había catedráticas, Antonio Vallejo Nájera fue el primer catedrático de psiquiatría en la Universidad de Valladolid, y él sostenía que había un gen rojo, que era una enfermedad y que había que acabar con esa enfermedad, como el que tiene que acabar con la lepra o como el que tiene que acabar con el COVID. Y consideró que ser rojo o roja era una enfermedad y que había que aniquilar a todos aquellos que fueran rojos. A partir de las teorías de Vallejo Nájera, que son tremendas, que son absolutamente tremendas, bueno, pues hablaba de que las madres de los rojos o mujeres de los rojos no tenían que educar a sus hijos y mantener a sus hijos porque le iban a transmitir lo que él denominaba el gen rojo. Además, hablaba de que les iban a contagiar su ideología. Hablaba con un contagio como podríamos hablar ahora del COVID, un contagio peligrosísimo. Y esto se extendió desde las universidades españolas en la posguerra, en toda la dictadura, y era, bueno, pues la psiquiatría española era la de Vallejo Nájera, que era un verdadero genocida, ¿no? Un verdadero genocida, y hacía apología del genocidio sin fisuras, ¿no? Sin fisuras. Todo esto, ¿qué significó? Bueno, pues que a las mujeres se las castigó de forma distinta que a los varones. A las mujeres rojas se las robaba a sus hijos, pero se hacían también lo que conocemos, y es el cartel tan bonito que ilustra, tan bonito, por decirlo de alguna forma, es durísimo, me parece un cartel súper duro, las humillaciones que sufrían las mujeres. Se las humillaba, sabéis que en los pueblos, finalizada la guerra, cuando había fusilamientos, se exhibía en el pueblo. Cuando se fusilaba a los maestros, también se fusilaba a los bibliotecarios, se fusilaba a toda la gente, a todos aquellos vinculados con la cultura, se fusiló a todas las personas que habían tenido alguna vinculación con sindicatos, partidos políticos, etc. Bueno, pues lo que se hacía, se exhibía el cuerpo cuando no se les fusilaba públicamente. Y en algunos pueblos consta que dejaban los cadáveres podrirse, y fijaos qué tremendo estar oliendo a una persona fallecida que incluso ha sido un familiar. Bueno, pues otra de las cosas que se hacían, que es lo que ilustra este cartel, que es muy conocido, y como aquí tenemos cierta edad, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Que les hacían a las mujeres republicanas, las rapaban, las llamaban las rapadas, les dejaban un mechón de pelo, les ataban un lacito rojo para decir que eran rojas, les daban aceite de ricino que te da una diarrea y una descomposición intestinal muy muy fuerte, y entonces claro, se iban haciendo sus necesidades, y las pasaban por el pueblo. Entonces la gente del pueblo, no solo eso, sino que les tiraba piedras. Esto está ilustrado en la película. Gracias por los apuntes. Las mariposas.
¿no? Esa cosa. Y también es muy bonito también la última película, El maestro que quería ver el mar, ¿no? O sea, que les tiraban piedras a los maestros que fusilaban, ¿no? Y los pasaban por el vuelo y había que tirar piedras para que te vieran que tú no eras de esa estirpe que te podían ser. El tema de las rapadas, se tiene constancia de que a todas las mujeres que detenían, todas las mujeres que rapaban y todas las mujeres que fusilaban, previamente se las violaba. Y normalmente se las violaba, y hay episodios tremendos de violaciones de los que se tiene constancia o hubo testigos. Sabéis que la epistemología para trabajar y la historiografía para trabajar la guerra civil y la posguerra en España es bastante compleja porque se han destruido los archivos. La dictadura ya se encargó de destruir los archivos. Martín Villa, siendo ministro del Interior, el primer ministro del Interior después de la dictadura, destruyó los archivos de la Falange. Ahí hubiéramos tenido una documentación tremenda de cómo los falangistas iban de un pueblo a otro, hacían las sacas y se llevaban, y es donde se nutrieron todos los desaparecidos. Bueno, pues todo esto se ha desaparecido. Entonces, la historiografía en España ha cambiado su metodología y se basa en buena medida también en conformar archivos orales, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, del tema de las rapadas, del tema de las violaciones, se constata en muchos ámbitos a través de esta historiografía oral. Como os decía, las mujeres que habían alcanzado muchos derechos, es más, habían alcanzado en el siglo XX, la España republicana era un modelo de sociedad avanzada y un modelo de sociedad avanzada que habían conseguido las mujeres feministas, porque todo lo que se consigue aquí no cae nada del cielo. Los derechos hay que lucharlos, y hay que lucharlos muy duramente, y además es muy fácil perderlos. O sea, yo me hago la pregunta, ¿hubieran imaginado las mujeres de la Segunda República que iban a pasar a menores de edad? Yo creo que imposible, ¿no? Es tan difícil de imaginar. Entonces, bueno, pues se produjo este hecho de que perdieron todos sus derechos y todas las conquistas sociales que habían alcanzado. La dictadura se cebó especialmente con las mujeres, con la emancipación de las mujeres. O sea, consideró que las mujeres emancipadas eran los sujetos, eran las mujeres, y que tenían que volver a ser mujeres, entre comillas, aquello que decía Aznar, una mujer, o como decía, ¿no? La mujer, pues algo parecido, ¿no? Que la mujer tenía que volver a ser mujer. Cualquier cosa, sí. No, Aznar decía eso, ¿no? La mujer, ¿no? Pues de hecho dijo, digo cualquier cosa. No, pero que Aznar lo decía, ¿no? Pero que es esta idea de que la mujer tiene que tener esos atributos milenarios de ser mujer, que milenarios eran solamente dedicada a los cuidados, dedicada al espacio privado y absolutamente con nada de derechos. Bueno, todo esto a las mujeres hubo que educarlas porque la República se dio cuenta que en los sitios donde la derecha y donde los señoritos y donde había más desigualdad social ganaba la derecha, y donde había más analfabetismo ganaba la derecha, y en los sitios donde había más personas y más mujeres letradas ganaba la izquierda. Entonces hizo una promoción, como bien sabéis, de la cultura, no solo de la cultura, sino de la educación primaria, secundaria y universitaria muy grande. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo la dictadura? Tuvo que hacer un proceso inverso, ¿no? Y dedicarse a educar a las mujeres. Bueno, pues educan a las mujeres tanto la sección femenina de la Falange, ¿no? A través de Pilar Primo de Rivera, que era la hermana de José Antonio Primo de Rivera, y también a través del auxilio social. El auxilio social fue una institución, desde mi parecer, aterradora, porque el auxilio social se dedicó fundamentalmente a acoger niños de mujeres republicanas que les quitaban a los niños directamente, a las presas les quitaban a los niños a los 3 años, a las fusiladas, a las embarazadas, en fin, un desastre. No hay ningún país, solo hay un país en el planeta Tierra que tenga más números de desaparecidos que España, que es Camboya. No hay ningún país con mayor número de desaparecidos. Esto que hablan tanto en Argentina, y no es por
minusvalorar, pero tanto que se habla en Argentina, en Chile, en Brasil, en tantos países, ningún país ha llegado a tener un número tan elevadísimo todavía de hoy de desaparecidos, incluido Lorca y otros muchos y muchísimas, ¿no? Teniendo en cuenta además también lo pequeño que es en comparación con otros países por extensión, quiero decir, que también... Efectivamente, es que en España en ese momento solo había 20 millones de habitantes. Efectivamente, es que la población no era la misma población que ahora. O sea, fue tremenda la represión contra la población. Bueno, entonces se consideró que los derechos que las mujeres habían adquirido durante la Segunda República eran contrarios al espíritu que tenían que tener las mujeres y a la naturaleza femenina. Entonces hubo que educar a las mujeres, y entonces, bueno, pues el modelo femenino, sabéis que las mujeres no tenían derecho a una cuenta bancaria, que no tenían la patria potestad de sus hijos, que no tenían derechos civiles, que no tenían el divorcio, los que se habían divorciado volvieron a la etapa anterior. Bueno, fue una pérdida de derechos impresionantes, o sea, no tenían ni cuenta bancaria ni podían heredar. Sabéis que había datos que es que me escandaliza conocerlos. Cuando un hombre asesinaba, que había violencia de género, que entonces se publicaba en el periódico El Caso, ¿no?, como crimen pasional, cuando un hombre mataba a su mujer, con decir que había sido adúltera no era procesado, pero es que heredaba y administraba sus bienes hasta la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004. Ahí es cuando pierde, o sea, encima que la asesina, o sea, te quedas con su propiedad, increíble. 2004. Y una paga de viuda. Sí. Bueno, pues venimos de una etapa absolutamente durísima, y a las mujeres se las castiga especialmente porque han transgredido las normas patriarcales, han transgredido la subordinación milenaria de las mujeres a los varones y se atrevieron a pedir derechos y a conquistar esos derechos. Y en este sentido, bueno, pues la sección femenina hizo una educación tremenda, como conoceréis muy bien, durísima, pero durísima. La sección Pilar Primo de Rivera hablaba, tiene montones de frases terroríficas, que el niño mirará al mundo y la niña mirará al hogar, el ángel del hogar, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero no solo fue la sección femenina, sino también coadyuvó a todo ello la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue uno de los pilares, como muy bien sabéis, de la represión durante la dictadura y un pilar fundamental para arrasar con todas las bases emancipadoras que habían conseguido las mujeres en la Segunda República. Y la Iglesia pretendía recristianizar a toda la sociedad. Sabéis que todas las mujeres que caían presas, que les arrebataban a sus hijos, que caían en el auxilio social y un largo etcétera de miles y miles de mujeres, tenían el derecho, en la patria potestad pasaba al auxilio social. La patria potestad pasaba al auxilio social. Y de hecho, el himno del auxilio social, que es increíble, eso sí que es para ponerlo en una conferencia de esta, habla en un momento dado que canto muy mal ya con esta voz, pero habla en un momento dado que niño, niña, tu papá se ha portado mal, tu mamá se ha portado mal, pero tienes un papá universal que se llama Franco, ¿no? O sea, a los niños se les inculcaba, sí, es tremendo, a los niños se les inculcaba eso y tenían el derecho, como perdían la patria potestad, tenían el derecho de quitarle tanto el nombre como los apellidos. Por eso en España hay tantísimas Cármenes y Pilares. Carmen, que viene de Carmen Franco, y Pilar, de Pilar Primo de Rivera, que está inundado de Cármenes. No sé si hay muchas Cármenes o Pilares, pero es un nombre un poco desgraciado en este país. Pues ese fue, por eso hay tantísimas, porque las niñas se puso muy de moda otro tipo de nombres, ¿no? Como Libertad, montones de niñas y todo eso, se prohibió ese tipo de niñas, y además había que poner en la época, durante la dictadura, añadir el nombre de Franco y no te dejaban poner ningún nombre que no estuviera en la Biblia y que además no tuviera el maridaje. Las mujeres hubo carcelaciones masivas, muchísimas, en unas situaciones tremendas, pero tremendas. Yo estuve en un proyecto durante muchos años, un proyecto en mi universidad, de hacer un archivo oral a represaliados y a represaliadas de la guerra. Os cuento que hubo una temporada que es que no tuve que dejar de hacer porque no podía dormir, o sea, no.
es que no, o sea, es tan desagradable que es que no soy capaz de contar las atrocidades de los niños en el auxilio social y de las cosas que contaban. Y una de las cuestiones que esto me parece más suave de contar era, por ejemplo, las presas en Ventas, era una cárcel que tenía me parece que era una cárcel que además crea Victoria Kent. No lo voy contando, entonces más adelante, es que voy viendo que me queda poco tiempo. Que la idea, Victoria Kent, precisamente para modernizar el sistema carcelario, ¿no? Y hacerlo más progresista y más dinámico, y para insertar a los presos una vez que habían cometido el delito. Bueno, pues en las cárceles, por ejemplo en la cárcel de Ventas, estaba hecha entre para 300 o 500 mujeres. Se estima que hubo más de 5.000, pero yo he llegado a leer que hubo hasta 20.000 mujeres. En los relatos que cuentan presas que han estado en la cárcel de Ventas, cuentan que no existían los lavabos, que no había nada para la higiene íntima de las mujeres, absolutamente nada. No había ni lavabos, solo había váteres, no había camas, no había mantas, no había colchones, dormían en el suelo y dormían, es que esto lo cuento porque es que no me acuerdo ahora la autora además es una mujer que estuvo con las Tres Rosas, y cuentan que se repartían las baldosas del suelo para dormir. Entonces, como no tenían ni colchón ni cabían, entonces dormían todas de lado, hacinadas, se colocaban en las baldosas y cada una le correspondía una baldosa para poder dormir. Porque no tenían ni mantas ni nada, lleno de chinches, ratones, cucarachas, etc. Cuentan que morían muchísimas presas de enfermedades porque no había higiene ninguna, o sea, tenían la regla, tenían lo que fuera y pasaban los meses, no tenían higiene ninguna, olían. Imaginaos estar meses o años sin ningún tipo de higiene. Tremendo. La vergüenza y la humillación que significa estar oliendo tan sumamente mal, ¿no? Decían que era tremendo. O sea, es que yo creo que hay muchas cuestiones que son tan duras, que os cuento que en este archivo de memoria, que ahora se va a donar este archivo a un archivo nuevo que se ha creado de movimientos sociales en Alcalá de Henares, que va a ir el archivo de los movimientos feministas, es atroz. O sea, el archivo este que se hizo, de verdad, a la gente que entrevistabas, y mucha gente contaba, prácticamente todo el mundo que entrevistábamos, que era la primera vez que lo contaba, que era tan humillante contar estas cosas que a lo mejor en 10 años no se habían podido lavar, o en 15 años no habían podido lavarse nada, ni siquiera las manos, y el olor que desprendían, que contaba la gente que ni siquiera su familia, sus hijos o su marido, su mujer, la gente nunca lo habían contado. O sea, en unas situaciones, entonces había una mortalidad altísima, no solo las que fusilaban, que por supuesto que también, sino que había una mortalidad altísima porque no había médicos, no había enfermería, no había condiciones sanitarias, y también morían los niños que tenían. Imaginaos parir en esas condiciones tan atroces. Y ya no cuento que además comían en el mismo sitio que defecaban. O sea, esto es que ya os digo que es que hay montones de cosas que son tremendas para poner a contar, os amargo la tarde. Entonces, las mujeres se las encarcela de forma muy masiva, o sea, las mujeres pasan a las cárceles de formas muy masivas, y además se las reeduca no solo en las cárceles, sino fuera de las cárceles. Sabéis que, bueno, con la idea de Vallejo Nájera, que había que extirpar el gen rojo, que era una enfermedad contagiosa, y que las mujeres que había que cortar con esa enfermedad, que además era contagiosísima, peligrosísima, además se trataba como una enfermedad, Entonces, bueno, pues ahí viene toda la historia tan desgraciada que tenemos en nuestro país, porque es muy desgraciada, porque todavía no se ha subsanado ese tema, el de los bebés robados o los niños robados, que muchísimos menores fueron separados de sus madres en las cárceles. Sabéis que les dejaban, a las que fusilaban le quitaban el niño directamente, se los quitaban. Fusilaron a muchísimas mujeres embarazadas, y a las que tenían niños, los niños los daban al auxilio social o a alguna orden en el que les quitaban el nombre y pasaban la patria potestad, yo os digo, para el auxilio social. Bueno, y las que mantenían los hijos, solo se les permitía en las cárceles, solo se les permitía tener a los hijos hasta los 3 años. A los 3 años ya les quitaban a los hijos. Entonces, bueno, pues
esto es el origen de esa mafia que han sido las desapariciones de los niños, de los hijos de los republicanos y las republicanas, que se hizo de forma absolutamente masiva en nuestro país, que es una cuestión que además se hacía de forma sistemática, arrebatarles a los hijos, pero no solo arrebatarles a los hijos, también se arrebató las propiedades. Durante la dictadura hubo muchos decretos de que a los republicanos el franquismo también fue un expolio a la propiedad, entre otras muchas cosas, que fue tantas cosas, pero una de ellas también fue un expolio a la propiedad. Hubo muchos decretos que se les quitaron las propiedades. Por eso una de las cuestiones tan controvertidas de las dos leyes que hemos tenido en la democracia, las dos leyes de memoria democrática, no entran en el tema de la propiedad, porque sería devolver muchísimas propiedades a todos aquellos que les quitaron las propiedades. ¿Sí encima con este tema? Yo no estoy para pasar. Bueno, entonces, como os decía, hubo un hacinamiento de presas, hablo de las presas, hubo un hacinamiento de presas tremendas, y además hacían las sacas, que había fusilamientos de forma continua, sin procesos judiciales, eran absolutamente todos una farsa. Además de la falta de higiene, había muchas, como os decía, la falta sanitaria, y también se pasaba muchísima hambre. Había muchas mujeres que morían de hambre, igual que ahora lo estamos viendo en Gaza. En España también se produjo, ¿no?, en la posguerra, que incluso la gente encarcelada moría de hambre. Bueno, pues y con todo con ello, siguió habiendo una resistencia, que esto es muy conocido, en las cárceles durante todo el periodo de la dictadura hubo una resistencia, hubo muchísima resistencia organizada, ¿no?, de partidos políticos y militancia política muy organizada, tanto en las cárceles de hombres como las de varones. Los niños del franquismo se estima, que es una cifra muy baja, que fueron 30.000 los niños que se quitan a mujeres, que nacen los niños o que están viviendo con sus madres hasta los 3 años. Se estiman que fueron 30.000, que luego son niños que van a pasar a ser tutelados por conventos, por instituciones religiosas, etc. Os comentaba que los niños pasaban al auxilio social, que les cambiaban el nombre, les cambiaban los apellidos, y ya eran niños que absolutamente se perdía, que esto es uno de los derechos que se tienen de forma en el derecho internacional, excepto con los bebés, los vientres de alquiler o los úteros de alquiler, excepto esos niños que se compran y se venden, que van también para el tráfico de órganos y para el tráfico, para pederastia y para todas estas cosas y otras más. Esos niños no tienen derecho a saber sus orígenes. El derecho internacional en la actualidad recoge que cualquier niño en adopción tiene derecho a saber el origen, ¿no? Bien es conocido que el juez Baltasar Garzón lo detectó y habló de crímenes contra la humanidad, que consideró que no habían prescrito ni siquiera con la ley de la amnistía de 1977, que es lo que se ha utilizado, el instrumento legal que se ha utilizado, pero es una ley que se salta toda la normativa internacional y son crímenes, porque todo esto son crímenes de lesa humanidad que no han prescrito nada. Garzón en su informe hablaba de 30.000, pero bien sabéis, pero es que él solo hizo el informe de 1944 a 1954. El informe de Garzón solo es ese, pero es que se estuvieron vendiendo niños hasta muy entrados en los años 80. Hasta muy entrados. Hay varias asociaciones que trabajan, como todos los niños robados son mis niños, y otras muchas, que trabajan con el tema de recuperar esos menores que puedan haber, gente que sabe de sus hermanos, de su familia, etcétera, recuperarlos, y España pone muchísimas dificultades incluso para las pruebas genéticas, cosa que no ocurre en otros países que también se ha hecho, como Canadá, como Dinamarca, como otros muchísimos países que se ha hecho esto cuando se ha querido, como Perú, cuando se ha querido hacer un genocidio con un grupo social determinado. Bueno, como sabéis, Garzón es el único juez en la historia de nuestra democracia que le han sacado de la carrera judicial. Al resto de los jueces todo lo hacen fenomenal, no hay ninguno, solo Garzón. Bueno,
Las mujeres también, me queda muy poquito, ya termino, porque me gusta ceñirme al tiempo. Las mujeres republicanas que habían fusilado a sus padres, a sus hermanos, a su familia, hasta... Imaginados en qué situación de indefensión, y mujeres que quedaban, o niñas y niños, imaginaros en qué situación de indefensión tan grande, que no había protección de nada, el Estado no te protegía ni con seguros sociales, ni existía nada ni similar. Pasaron una pobreza extrema, y las mujeres prostituidas en todo el periodo de la dictadura, igual que ahora se nutren fundamentalmente de mujeres migrantes, en ese momento, en toda la etapa de la dictadura, eran mujeres que habían sido republicanas. Eran las mujeres republicanas más desvalidas, más desprotegidas, que habían tenido familiares fusilados, eran aquellas que terminaban siendo prostituidas. Sabéis que en España se produjo la abolición de la prostitución, que fue muy interesante, fue un país absolutamente pionero en este tema y en otras muchas cuestiones. Se produjo la abolición de la prostitución en 1935, pero Franco la vuelve a regular. O sea, que es que esto, la derecha tiene unos comportamientos, bueno, la derecha y la izquierda, pero bueno, vamos a situarlo ahora en la derecha. Tiene unos comportamientos muy contradictorios. O sea, primero la regula porque quiere prostitución regulada. Como existía por un lado la imagen de la mujer católica, virgen, mujer del marido tal, pero también querían tener la prostitución. Entonces la vuelve a regular en 1941. ¿Y qué ocurre? Que aumenta muchísimo la prostitución, en España se pasó muchísima hambre en la posguerra, aumenta la prostitución, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en 1953, que ya había muchísima prostitución, había muchísimas mujeres prostituidas, en 1956 las va a considerar delincuentes. O sea, las mujeres en la prostitución pasan a ser delincuentes. O sea, la regula, la autoriza y luego que son delincuentes. Y años más tarde les aplicará, bueno, luego termino, perdón. Entonces, el tema de la prostitución se ha trabajado muy poco en la etapa del franquismo, se ha trabajado muy poco. Luego hubo muchísima migración del campo a la ciudad, hubo muchísimas migraciones. Como no existía el control del carnet de identidad, no había tantísimos controles, mucha gente rompía sus propios carnets y se trasladaba de los pueblos a las ciudades, donde ahí no se les reconocía, ¿no? Hubo muchísima migración de los pueblos a las ciudades. Esa migración se hizo en buenas partes, en buena forma, gente que se instalaba en la periferia de las ciudades, en chabolas. Yo recuerdo toda la periferia de Madrid eran chabolas, pero varios kilómetros. O sea, Madrid tiene, por ejemplo, de Madrid a Getafe, que es una distancia, no sé si son 10 o 15 kilómetros, eran todos chabolas. O sea, tenía una periferia muy grande de chabolismo. Hubo muchísima migración, y en esa migración de ocultación, de gente que no pudo salir para el exilio, en esa ocultación, ¿no?, de que la gente que se ocultaba con una nueva identidad, bueno, pues en esa ocultación también ahí se produjo muchísima prostitución. Bueno, las mujeres en la prostitución, desde el franquismo, como decía, que luego lo vuelve a prohibir y las va a considerar las mujeres caídas, ahí se hablaba de las mujeres caídas, etcétera, etcétera, las extraviadas, las caídas y toda esta denominación. Bueno, pues a esas también el auxilio social las internaba, y las internaban en conventos de monjas, etcétera, etcétera. O sea, trataban de que esas mujeres, bueno, pues que también las denominaba perdidas en toda esa terminología, esas mujeres, ¿no?, las metía en determinadas y las ingresaban en determinados centros durante toda la etapa de Franco. La verdad que son unos años que a mí me parecen durísimos. Yo a veces pienso en mis abuelos, mis padres, ¿no? Piensas en las generaciones anteriores, qué sufrimiento tan atroz, y además no lo han contado, ¿no? Yo creo que por proteger a sus hijos, a su familia, no se ha contado la atrocidad que ha sido todo esto. Y luego además que toda esta gente, igual que en Gaza, toda la población tiene estrés postraumático. Bueno, están en pleno estrés, pero bueno, tienen estrés postraumático. En España la población toda tenía estrés postraumático. Es un sufrimiento atroz estar viviendo inmerso en toda esta
en esta situación. Luego, como os comentaba, en 1970 a las mujeres prostituidas encima se les aplica la ley de peligrosidad, la que se llamaba también de vagos y maleantes, que este tipo de legislación que se hizo en los años 70, que además se les consideraba casi como demonios sociales y se les perseguía, se las detenía, etc. Sí. Bueno, pues todo esto fue unos años absolutamente oscuros. Yo para terminar, otro ítem que quería hablaros, que os lo he comentado, las mujeres, hubo violaciones masivas a todas las mujeres que se fusilaba, a todas las mujeres que se secuestraba y además con unas humillaciones terroríficas. Hay testimonios, yo os cuento, por ejemplo, Juana Cadeville, que hay muchísima bibliografía porque era una mujer que era del cuerpo facultativo de bibliotecas. Su marido era el gobernador civil de La Coruña y bueno, ella no se creía que a su marido lo hubieran detenido, entonces ella se entrega a la Guardia Civil, entonces la Guardia Civil, ella estaba embarazada, era una mujer joven que había sacado una posición muy elevada en el rango de la administración y nunca pensó que le pudiera pasar nada, entonces la Guardia Civil, ella para la Guardia Civil la detiene pero la vuelven a soltar. Y entonces, a los pocos días, la secuestran los falangistas, lo que solían hacer la falange, ¿no? Que venían un grupo de falangistas, te subían al camión y desaparecían. Bueno, pues hay muchos testimonios de lo que ocurrió a Juana Cadeville, por poner un ejemplo, es que hay mucha bibliografía, por eso lo cuento. La violaron, tuvo una violación masiva, pero es que además le cortaron los pechos, la desmembraron, bueno, fue tremendo lo de Juana Cadeville, pero no solo eso, sino que hay muchos testimonios ya grabados de esta memoria oral que os cuento, de sepultureros que cuentan atrocidades, de verdad, atrocidades. No os por amargaros la tarde, pero os voy a contar otro más de Antonia Regalado, a las maestras, que normalmente eran chicas muy jóvenes que iban a pueblos, a las maestras. Bueno, pues lo que cuentan de, por ejemplo, Antonia Regalado, por contároslo, la hicieron desfilar por todo el cementerio desnuda, un montón de hombres, que ya imaginaros ya la vergüenza, la violan entre todos y luego la entierran desnudas, encima las enterraban desnudas para mayor vejación, ni siquiera las enterraban vestidas. O sea, esto, por ejemplo, con los hombres no ocurría, esto de que les violaran. No ocurría tampoco que les hicieran estas barbaridades de que las pasearan y no ocurría tampoco que las enterraran desnudas, ¿no? Entonces, bueno, la violación fue una cuestión absolutamente sistemática de todas las mujeres que secuestraban, absolutamente, y esto se está poniendo de manifiesto en todos los desenterramientos de las fosas comunes, que bueno, que no solo del vestigio que se obtiene, de los análisis que se obtiene de las fosas comunes y de cómo estaban enterradas, los objetos que tenían, quién eran, se va rehaciendo la historia, sino también de esa historia oral de muchas veces personas que, bueno, que ya han fallecido, porque esto nos llega ya demasiado tarde, ¿no? Personas que sabían de cómo ocurrió, que lo empiezan a contar ahora, claro, se han pasado años, ¿no? Bueno, pues este tipo de torturas, porque esto eran torturas, vejaciones y humillaciones, que fue de forma absolutamente sistemática, no es que ocurrieran con unas mujeres. Luego también había mujeres que las fusilaban y las secuestraban, y desaparecidas también, que estaban embarazadas, por ejemplo, como el caso que os he contado de Juana Cadeville y otras muchas, que las pillaban embarazadas, y también muchísimas menores. Tampoco se les preocupaba si las mujeres eran mayores o menores de edad. Se sabe que el número de mujeres fusiladas o el número de mujeres secuestradas o desaparecidas es mucho menor que el de varones, pero la represión, como os decía, es distinta. O sea, sí que hubo un sesgo de género en la represión en los varones y en las mujeres. Yo con esto no me quiero detener mucho más, podríamos estar toda la tarde. Sí que hubo una resistencia en el franquismo, pero consiguió anular mucho, desgraciadamente consiguió anular mucho. A mí me gusta mucho esa obrita que tiene Masao, que vino a España del exilio en los años 60, y hablaba de la gallinita ciega. La gallinita ciega es ese juego de las niñas, ¿no? que se tapan, que tiene que hacer
la búsqueda de las demás compañeras, que tiene los ojos tapados y tiene que buscar a las demás compañeras. Hablaba de que España estaba inmersa en una gallinita ciega, que él no reconocía a nadie, que la España él la reconoció como fascista, que no veía en las calles vestigios de lo que había sido la República, y se encontró con un país, con una masa de un país absolutamente fascista. Pese a todo ello, sí que hubo cierta resistencia en las cárceles, hubo mucha resistencia, pero fue un país absolutamente asolado. Yo creo que fue un país, como contaba Masao, ¿no? en la gallinita ciega. Y yo creo que a las mujeres nos ha costado mucho en los años 70 volver y recuperar. Yo creo que el franquismo sí que logró esa ruptura, porque no ha habido una traslación del feminismo ese tan potente que hubo de las mujeres luchadoras. Ha habido poca transmisión de esas mujeres. Son ejemplos muy aislados, no como un movimiento fuerte. El movimiento feminista en España tuvo que surgir casi de sus cenizas como ave fénix en los años 70. Eso sí que lo consiguió hacer el fascismo. Y yo con esto me seguiría contando muchísimas más cosas, pero no me quiero dilatar en el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es imprescindible este tipo de jornadas para visibilizar todo un terror que todavía sigue invisibilizado en nuestro país, muy desgraciadamente. Gracias. Bueno, gracias Rosa por tomarnos esta ponencia tan dura y tan cruel, pero tan real. Porque contando estas cosas, ¿a quién no se le pone los pelos de punta, ¿no? Pero es que estas cosas le han pasado a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. No es que la hayamos visto en la tele, no, que tenemos referencias propias, nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y podemos contar cada una, supongo, de las que estáis aquí, nuestras propias historias. Hay tantas historias que no se saben y que nunca se van a saber, por eso es bueno el que vosotras mismas contéis a vuestras nietas, a vuestras sobrinas, a vuestras amigas, las historias vuestras, para que esa tradición oral se sepa, para que las mujeres nuestras no se pierdan en la historia. Seguidamente voy a dar la palabra a Rosana Sáenz, periodista, creadora sonora y madre de 2 preadolescentes. Eso es muy importante. Escribir le hace feliz. Trabajó durante 20 años en Radio Económica. En plena pandemia fundó una microproductora de audio para sobrevivir y no morirse de la pena. Una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida ha sido conocer a sus compañeras en el colectivo Creación Sonora Oigo Voces, quienes le han acompañado desde el principio hasta el final en el podcast La Caja 198. Una historia rural de silencios. Y gracias a este proyecto, hoy la tenemos aquí. Quería agradecer a Pachi especialmente, y a la Asociación La Memoria Perdida por haber considerado que este podcast y la historia que yo puedo contar y puedo aportar desde mi granito de arena es interesante para aportar en esta ponencia de Mujeres y Memoria. Bueno, me ha encantado compartir mesa con vosotras, conoceros hoy y me ha sorprendido, no me ha sorprendido tanto, habéis comenzado ambas con prácticamente la misma frase, que además es la frase con la que quería yo arrancar mi ponencia. La historia la cuentan siempre los ganadores y podemos decir que además la cuentan los hombres. Yo añadiría, he ido tomando notas según hablabais y hay un montón de paralelismos que voy a utilizar para hablar de la Caja 198. Yo añadiría que no solo la historia, también la literatura la escriben los hombres y que
tenemos que ser más mujeres las que contemos historias. No solo contar historias de mujeres, sino también ser mujeres las que contamos desde esa perspectiva de género que, bueno, nosotras tenemos más interiorizada. La caja 198, creo que voy a empezar por ahí, porque siempre doy por hecho que la gente lo ha escuchado, pero no todo el mundo en los sitios donde nos invitan ha oído hablar de este podcast. Entonces, por poneros un poquito en antecedentes, la caja 198 cuenta la historia de los primeros represaliados enterrados con el total desconocimiento de sus familiares en Cuelgamuros, que han sido identificados y entregados a sus familiares el 20 de agosto del año 2023, o sea, anteayer, para que descansen en paz en el sitio que su familia quiere, para poder llevarles por primera vez una flor. Esta historia no es una historia especialmente de mujeres, o yo por lo menos en el momento que me planteé contarla no lo pensé así, aunque luego me he dado cuenta que sí, que es una historia totalmente de mujeres anónimas, de mujeres silenciadas, de mujeres a las que ni siquiera se ha reconocido su condición de víctimas. Y es una historia, además, una historia local, pero que trasciende lo universal, una historia en la que todos nos podemos sentir identificados porque todos hemos tenido algún familiar o nos han contado alguna historia como las que cuenta estos 9 episodios, son 9 episodios. Y bueno, como os decía, estos 12 primeros represaliados estaban en la caja 198, una caja, una urna colectiva que se llevó a Cuelgamuros en el año 59. Eran 7 personas que habían sido fusiladas en Pajares de Aja, que es un pequeño... No, eran 7 personas de Pajares de Aja que habían sido fusiladas en Aldiaseca, que son 2 pequeños pueblos de Ávila. Aldiaseca es el pueblo de mi padre. Yo nunca había oído hablar de esta historia. La primera vez que esta historia llega a mí es a través de un urgente en un periódico, a principios de julio de 2026, en el que leo el titular: identifican a los primeros represaliados de Cuelgamuros. Y a mí ese titular me hace algo así en el corazón, porque yo soy una persona, soy periodista, soy una persona sensibilizada con temas relacionados con memoria democrática. Me llama la atención, lo leo, y es cuando veo que han identificado a 4 personas que forman parte del grupo de los 7 de Pajares, que han estado metidos en Cuelgamuros desde el año 59, que entre esas 4 personas está el padre Valerico Canales, que es el padre de Fausto Canales, un conocido memorialista, es un hombre de 92 años, a quien yo había visto en entrevistas en la tele. Y bueno, y hay una mujer, entre esos 4 identificados hay una mujer, que es Flora Lavajos. Me llama la atención el apellido, porque Lavajos es un pueblo que está muy cerca también del mío. Es un pueblo famoso porque, bueno, allí fusilaron a Onésimo Redondo en la guerra, el fundador de las Pons, y en ese pueblo todavía hay un monumento en honor a Onésimo Redondo. O sea, ya sin los escudos falangistas, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2008, pero a día de hoy el monumento sigue. Y según voy bajando y bajando en la noticia, veo que a Flora Lavajos, cuando les fusilan, la dejan viva y la remata un vecino de Aldiaseca. A mí eso es lo que me remueve totalmente por dentro, y yo me pregunto, ¿cómo yo no tengo ni idea de esta historia? Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que es bastante humano pensar, ¿tendría algo que ver mi familia? Y me pongo a preguntar. Mi padre se resiste,
me cuenta que todo el mundo en el pueblo sabía que los 7 de Pajares estaban enterrados allí. Lo sabía todo el mundo en Aliaseca, pero no lo sabía su familia de Pajares. Y así empieza este proyecto. Me pongo en contacto con Fausto Canales, el padre de una de las víctimas, que bueno, ha sido maravilloso revivir los lugares de su infancia y reconstruir un poco la historia desde el presente, recordando el pasado con él. Y hablamos de un hombre de más de 90 años, que el día que su padre salió de casa, tenía 2 años, ni siquiera tiene recuerdos de su padre. Y me pregunto por Flora Navajos, ¿no? Una mujer me hace pensar que en esa caja, con 12 seres humanos, porque yo siempre insisto mucho en esto, cada vez que alguien nos invita a hablar de la caja 198, yo digo, esto es un podcast sobre seres humanos, Es que se nos ha olvidado también eso. O sea, no es un podcast sobre huesos, es un podcast sobre seres humanos, que hasta que no les pones su nombre, parece que no vuelven a serlo, hasta de eso les desposeyeron, ¿no? Bueno, pues este podcast me ha llevado a conocer a gente muy bonita, a aprender muchas cosas, incluso de mi familia, a descubrir cosas que yo no sabía. Ha sido un viaje por la memoria colectiva, también por la memoria de mi familia. Se lo ha tomado, mis padres no se lo han tomado excesivamente bien, pero el resto de la familia sí que sorprendentemente me ha acercado más a ellos y he conocido a gente increíble, porque os he hablado de 12 personas y solamente había 7 de Pajares. Los otros 5 eran 5 segadores de otro pueblo de Ávila, de la Sierra, de Navalmoral de la Sierra, que venían a arar en verano a los campos de cereales de mi comarca, que es la Moraña. Decir, con uno de estos paralelismos, ya que has mencionado a Isabel la caótica, era, ¿no? Ella nació en Madrigal de las Altas Torres. Madrigal de las Altas Torres es un pueblo muy cercano a Aliaseca, a donde mataron a estas personas. Y el día que entregaron sus restos a sus familiares para darle sepultura, escuché 7 veces decir, recordar pues, la última noche de las 7 personas de Pajares, que el último camino que hicieron fue de Arévalo a Madrigal de las Altas Torres. Y en un punto de ese camino, que decidieron que fuera Aliaseca, pues allí les fusilaron, allí Flora quedó mal herida, le remató un vecino y bueno, y aquí está. Pues los otros 5, los segadores de Navalmoral de la Sierra, les fusilaron en Fuente del Sauz, en un pueblo también muy cercano a toda esta zona. Y como contabas de Granada, en la Moraña no hubo guerra, no hubo. Enseguida triunfó el levantamiento y ahí lo que hubo fue una masacre. Se cargaron a una cantidad de jornaleros que venían en verano, porque todos estos fusilamientos de los que hablo en la caja 198 se produjeron en agosto del 36. Y a algunos de ellos se les cargaron simplemente para no pagarles el jornal. Es que es terrible. Y yo he ido llegando a todas estas historias a través de entrevistas. Claro, ¿quién nos queda vivo para que nos cuente esto? Hemos encontrado solamente a una persona, al hijo de uno de los muleros que llevó los cadáveres de los 7 de Pajares fusilados en Aliaseca, que él era un bebé en ese momento, pero que sí que nos ha contrastado todos los recuerdos de sus padres. Nos ha contado pues cómo toda su vida oyó a su madre decir que había limpiado la sangre de ese carro. Y me estoy perdiendo ahí un poco. Yo soy tan dispersa y quiero contar tantas cosas. Además, el tiempo es un poquito justo. Al conocer la historia de los jornaleros de
de Navalmoral de la Sierra he conocido a una persona fantástica que es la nieta de uno de ellos, que es quien me ha contado un montón de historias que me han hecho... te estaba escuchando, Rosa, y todo lo que estabas diciendo de las mujeres, digo, si es que casi lo mejor de mi charla hubiera sido escuchar un episodio de la caja 198 en el que sí que hablo de las mujeres. Es el episodio, como somos poquitos, os voy a poner un trocito para que lo escuchéis. Los segadores de la Moraña. Es el episodio número 4 en el que hablo de las historias de vida de esos 5 hombres que a mí me resultaban totalmente ajenos. Pero en la foto, bueno, los segadores están dentro del luto de estas 2 mujeres. Entonces, quiero que escuchéis este trocito y ahora os cuento quiénes son. Es que se quedaron. Vale, lo he pillado. Tenía que contaros antes que aquel día, el día que se entregaron los restos humanos de estas 12 personas, también se visibilizó a las otras víctimas, que son, es lo que estaba diciendo, las que se quedaron, las mujeres, las víctimas silenciadas. Quedaron en los pueblos solas muchas viudas, mujeres vestidas de negro de los pies a la cabeza desde 1936 al 39, acalladas y envejecidas de golpe en plena juventud y de tal forma que, para no sucumbir, hubieron de rejuvenecer con el acicate de sacar adelante a sus familias e hijas. Mujeres todas ellas campesinas, mujeres culinarias, mujeres sabias y de la tierra, respetuosas y educadas en la antigua educación, basada en la buena convivencia con el otro, con el vecino y la vecindad. Ejemplo de ello, mi abuela, tía María la Morcillera, esposa de Rito y viuda a los 28 años con 4 hijas. Es un caso paradigmático. Como ella, tantas otras. Quiero que me cuente cómo era María la Morcillera. Quiero saber más de ella. Mi abuela era una mujer de 100 kilos que ha estado toda la vida con ese peso seguro o incluso más y se doblaba y se crucía ahí, tía, en plan zen, al barreño, a moverte la sangre y con una flexibilidad que no tenían sus hijas. Una gran señora, ¿sabes? Es que, mira, y es más porque, o sea, yo lo vivo con orgullo lo de tía María la Morcillera, que fue algo que empezó a hacer cuando ya era abuela, ¿sabes? Ya cuando sus hijas se emanciparon y se fueron al servicio como criadas, como era el itinerario de entonces, pero prácticamente se tiró 30 años haciendo morcillas, ¿no? Y creo que también es una metáfora porque son como las mujeres de negro, ¿no? Que comentaba, que han tenido que quitar la mierda de las tripas para llenarlas de cosas bonitas. Han tenido que quitar la mierda de las tripas para llenarlas de cosas bonitas. Yo bueno, es que se me saltan las lágrimas porque en el momento que yo estaba haciendo esta entrevista, cuando Yolanda Meneses, nieta de Rito Martín, uno de los segadores de la caja 198, me dijo eso, se me saltaron las lágrimas porque es que me pareció una metáfora tan brutal, y en este trozo pequeñito es que se dicen muchas de las cosas que tú has contado, pero se está poniendo nombres. Ella es María la Morcillera y ella es la tía Máxima. María la Morcillera era la mujer de Rito Martín. La tía Máxima era la hermana de Rito. La tía Máxima estuvo en la cárcel de Ávila 6 años, hasta el año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y como no tenía delitos de sangre, pues bueno, estuvo con su madre, porque ellas ayudaron a los republicanos de su pueblo, donde sí que hubo guerra hasta octubre del 36, pues se encargaron del habituallamiento. Cuando salen de la cárcel, les hacen el paseillo, les rapan el pelo, no me hablaron de violaciones, pero me imagino que... Es que de estas cosas no se habla.
no se habla. Yo quería que me hablaran de cosas, pero es que el silencio es una losa terrible. Es que encima la vergüenza es para... Claro, el estrés postraumático también, el miedo, la vergüenza, es que es terrible. ¿Y qué pasa? Somos todas víctimas del silencio, todos, porque si no sabemos nuestra historia, porque no nos la han contado, pues somos también víctimas de eso. Pues a la tía Máxima, cuando salió de la cárcel, sus hijos se los habían llevado, a sus 4 hijos, les reeducaron. Hasta los años 70 no se pudo juntar con sus hijos. Se pasó años intentando localizar a sus hijos. No supo durante 15 años de su marido, pensaba que estaba muerto, estaba en Francia. Se juntaron en Francia y se exilió. Mientras María la Morcillera se quedó en el pueblo, cuidando de sus 4 hijas. Ella tuvo el apoyo de su familia. No habló nunca de nada. No habló nunca de nada. Le tiraba su nieta Yolanda, que es quien me cuenta a mí esta historia de la lengua, y no hablaba de nada, pero me contaba Yolanda que sí que tenía un latiguillo, y era que nos devuelvan las ovejas, porque es que les quitaron todo, todo. Tenían 5 ovejas que había comprado Rito Martín con un pequeño capital que se trajo de Cuba, donde estuvo como era jugador, luchador deportivo. Y los segadores, este grupo de segadores, fueron 5 los que están en la caja 198, pero fueron 21 los que se cargaron en el pueblo. 21. Y muchos de ellos habían estado en Francia y volvieron con los aires nuevos de la Segunda República, pensando que, bueno, la cosa iba a ser diferente. Y descubrí en esta conversación que estaban de huelga. Estuvieron de huelga hasta el 16-17 de julio. De huelga reivindicando las 8 horas. Estalló la guerra, bueno, y se les cargaron. Y a muchos de ellos para no pagarles el jornal. Y se quedaron sus viudas y sus huérfanos, pues, sufriendo todo lo que Rosa, como académica, ha contado también. Con esto, bueno, lo que sí que me gustaría decir, hablando de las historias de mujeres y las historias contadas por mujeres, que es que hay cosas con las que podemos llegar a la gente de forma más sencilla, al corazón, ¿no? Y ahora en estos tiempos de negacionismo y revisionismo históricos tan salvajes que vivimos, con esas fake news, que eso sí que es una arma de destrucción masiva de la convivencia, pues tenemos que juntarnos la parte académica y la parte periodística y creadora con rigurosidad y contar historias de gente corriente. Y contar historias de mujeres, poner nombre, porque cuando pones nombre a las personas parece que empatizas más con ellas, para que no nos nieguen que esta gente no ha existido. Claro que ha existido. A mí mis padres me han negado que haya huesos en las conejos. Mi madre se enfadó muchísimo cuando le di el dato de que el segundo país del mundo con mayor cantidad de desaparecidos y puretas era España, y se puso como una fiera. Claro. Pero solo he dicho un dato, perdón. O sea, Bueno, y Cuelgamuros es la mayor fosa común de Europa, me atrevería a decir, del mundo. 33.000 personas estimadas. Pero es que los benedictinos, me lo contaba Fausto Canales, le reconocieron que hubo un momento en el que ya no juntaba a la gente que entraba. Se estima que puede haber cerca de 70.000 personas fácilmente. Y nos hemos extendido mucho. Escuchar, yo os animo, bueno, ahora os doy una pegatina de mi podcast y Los Segadores de la Moraña es...